El vampiro emocional busca la luz ajena para ocultar su propia oscuridad interior. ¿Por qué los narcisistas eligen personas empáticas? Hay un experimento que los psicólogos llevan décadas repitiendo y cuyos resultados siguen siendo perturbadores cada vez que se publican. No se realiza en laboratorios con ratones ni con variables controladas bajo luz fluorescente. Se realiza en oficinas, en familias, en habitaciones donde dos personas se supone que deben quererse. Y en ese experimento, uno de los participantes nunca sabe que está participando. Lo que descubren los investigadores una y otra vez es que existe un tipo de persona que, de manera casi sistemática, termina siendo elegida. No por azar, no por mala suerte, sino por algo mucho más específico. Algo que esa persona considera su mayor fortaleza, algo que cultivó con cuidado durante años, algo que, según le enseñaron, la convertía en mejor ser humano. Y la pregunta que nadie quiere responder con honestidad es esta: ¿y si la cualidad que más te enorgullece de ti mismo fuera, al mismo tiempo, la razón por la que cierto tipo de personas te convierte en su objetivo? Eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Antes de que puedas entender por qué ocurre esto, necesitas entender qué es lo que realmente busca alguien que no puede amarte de la manera en que tú necesitas ser amado. El narcisismo clínico no es vanidad, no es tomarse demasiadas fotos ni hablar mucho de uno mismo en una cena. El trastorno de personalidad narcisista, según el DSM-5, es una estructura psicológica caracterizada por una grandiosidad frágil, una necesidad insaciable de validación externa y una incapacidad profunda para reconocer la realidad emocional de los demás. Es, en su núcleo, una herida tan antigua y tan honda que la persona que la padece construyó a su alrededor una fortaleza de cristal. Parece impenetrable, pero se quiebra ante la más pequeña crítica. El psiquiatra Otto Kernberg, uno de los investigadores más influyentes en el estudio de los trastornos de personalidad, describió el interior de la mente narcisista como un vacío envuelto en grandeza. No hay un yo estable adentro. Hay hambre. Hay una necesidad de ser alimentado constantemente desde afuera, porque por dentro no existen reservas. Y esa hambre tiene un nombre técnico en la psicología. Se llama suministro narcisista. La validación, la admiración, la atención, el control sobre otra persona, todo eso es alimento para un sistema que jamás aprendió a producir su propia nutrición emocional. Y ahora viene la parte que duele. Tú no fuiste elegido a pesar de quién eres. Fuiste elegido precisamente por quien eres. Aquí entra Friedrich Nietzsche, no como el filósofo mal citado de las frases motivacionales, sino como el pensador que en el siglo XIX ya había cartografiado con precisión quirúrgica la dinámica que estamos describiendo. Nietzsche hablaba de dos tipos de moralidad que coexisten y se tensionan a lo largo de la historia humana: la moral del señor y la moral del esclavo. Pero lo que a menudo se pierde en la traducción popular es que Nietzsche no usaba estos términos como insultos, los usaba como descripciones de estructuras psicológicas. La moral del señor, decía, opera desde la abundancia. El que tiene fuerza la ejerce sin necesitar que los demás la validen. La moral del esclavo, en cambio, opera desde la reactividad, necesita definirse en relación con el otro, necesita que el otro reconozca su sufrimiento, su bondad, su valor. Lo que Nietzsche no podía haber anticipado, pero lo que la neurociencia moderna ha confirmado, es que estas dos estructuras psicológicas no son elecciones morales conscientes, son, en gran medida, el resultado de lo que ocurrió en los primeros años de vida de una persona. El neurocientífico y psiquiatra Daniel Siegel, en su trabajo sobre el desarrollo interpersonal del cerebro, demostró que los patrones de apego que formas con tus cuidadores primarios literalmente esculpen las redes neuronales que usarás para relacionarte con otros durante el resto de tu vida. Un niño que creció aprendiendo que para ser amado tenía que silenciar sus propias necesidades, que para estar seguro tenía que leer el estado emocional de los adultos antes de expresar el suyo propio, ese niño desarrolló una hiperagudeza empática que no es solo un rasgo de personalidad, es una estrategia de supervivencia neurológicamente grabada. Y esa estrategia, décadas después, brilla como una señal de neón en la oscuridad para alguien que necesita ser alimentado. Ahora vamos al corazón de la pregunta. ¿Cómo ocurre exactamente la elección?
Los narcisistas no hacen una evaluación consciente y maquiavélica antes de elegir a sus parejas o amigos cercanos. No se sientan frente a una lista y marcan casillas. El proceso es mucho más instintivo, más rápido, más animal. Funciona como lo que los etólogos llaman reconocimiento de señales, y esa metáfora, aunque incómoda, es extraordinariamente precisa. En un estudio publicado en el Journal of Personality and Social Psychology, los investigadores Kaufman, Weiss y colaboradores encontraron que las personas con rasgos narcisistas elevados son significativamente más rápidas que el promedio para identificar rasgos de agreeableness, lo que en castellano podríamos traducir como amabilidad o concordia, en desconocidos. En experimentos donde se mostraban videos cortos de personas, los individuos con rasgos narcisistas marcados eran capaces de detectar con mayor precisión que la media quién era más susceptible a la influencia social. Lo que detectan específicamente es esto: tú escuchas sin interrumpir, tú validas antes de criticar, tú asumes el mejor intento de los demás, tú sientes la incomodidad de otros en tu propio cuerpo, tú te disculpas cuando no has hecho nada malo porque el silencio incómodo te resulta insoportable, tú renegociarías tus propios límites antes de ver sufrir a alguien frente a ti. Para alguien cuyo sistema psicológico está constantemente hambriento, tú eres un banquete. Y aquí viene la parte que requiere que te sientes con la incomodidad unos momentos, porque lo que voy a decir a continuación no es agradable. El narcisista, en los primeros momentos del encuentro, te da exactamente lo que más necesitas. Te da atención total, te da la sensación de ser visto hasta el fondo, te da intensidad emocional. Te da la ilusión de que por fin alguien te reconoce sin que tengas que disminuirte. Y tú que pasaste años sintiéndote demasiado intenso, demasiado sensible, demasiado complicado para ser amado completamente, de repente te encuentras frente a alguien que parece contenerte entero. Eso tiene un nombre en la psicología clínica. Se llama love bombing. Y es, en esencia, el prólogo de una obra cuyo segundo acto tú aún no has leído. Nietzsche escribió en Más allá del bien y del mal una línea que parece haber sido tallada para este momento exacto. Quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse a su vez en monstruo. Y cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Lo que Nietzsche intuía, con esa claridad que a veces parece profecía, es que toda relación con una fuerza destructiva te transforma. No solo te daña, te reconfigura desde adentro, y esa reconfiguración silenciosa es lo que hace que el daño del narcisista sea tan difícil de nombrar. No solo te lastima, te hace dudar de que el dolor sea real. El filósofo Emmanuel Levinas, que dedicó su vida a pensar la ética desde el encuentro con el otro, escribió algo que se ha vuelto luminoso para mí al pensar en esta dinámica. Levinas decía que el rostro del otro es lo que nos hace humanos, que la experiencia ética fundamental no es una norma ni un principio abstracto, sino el momento en que miras a otro ser humano y sientes la responsabilidad irreductible de no hacerle daño. Tú vives desde esa filosofía, no como un sistema intelectual, sino como una forma de habitar el mundo. Cuando alguien sufre frente a ti, tú sientes ese sufrimiento como si fuera tuyo. Cuando alguien está enojado, tú quieres resolver la tensión aunque no hayan causado nada. Eso es lo que Levinas llamaría, en el mejor sentido, ser infinitamente responsable del otro. Pero Levinas también sabía algo que sus lectores a veces olvidan. Esa responsabilidad infinita solo tiene sentido en un encuentro recíproco, en una relación donde el otro también ve tu rostro. En una relación donde el otro también siente la responsabilidad de no hacerte daño. Lo que ocurre con el narcisista es que él no ve tu rostro en el sentido levinasiano, él ve un espejo, él ve una función, él ve un recurso, y el momento en que dejas de reflejar exactamente la imagen que él necesita ver, el momento en que tu propio rostro, tu propia necesidad, tu propia verdad, irrumpe en el espacio entre ustedes, es el momento en que comienza el castigo, y ese castigo, que puede tomar la forma del silencio, de la crítica corrosiva, del gaslighting, del desprecio repentino, te desorienta de una manera que va más allá del dolor ordinario. Porque no solo te lastima, te hace dudar de tu propia percepción de la realidad. Los neurocientíficos que estudian el trauma relacional
han identificado algo que llaman disonancia cognitiva inducida. Cuando tus experiencias contradicen radicalmente tus expectativas, cuando la misma persona que te hizo sentir visto de repente actúa como si no existieras, tu cerebro entra en un estado de alarma que produce niveles elevados de cortisol y activa los mismos circuitos neurales que se encienden durante una amenaza física real. El investigador Bessel van der Kolk, en su libro El cuerpo lleva la cuenta, demostró con resonancias magnéticas funcionales y mediciones de respuesta galvánica que el trauma relacional es tan real y tan fisiológicamente medible como cualquier otro trauma. Tu cuerpo no distingue entre el miedo a un predador en un bosque y el miedo a perder la aprobación de alguien de quien dependes emocionalmente. Ambos activan el mismo sistema de alarma. Ambos dejan las mismas marcas en el tejido nervioso. Y aquí está la trampa más sutil de todas. Precisamente porque tú tienes una alta capacidad empática. Precisamente porque puedes sentir el dolor detrás de la conducta del narcisista. Precisamente porque Levinas vive en ti como un instinto. Tú buscas explicar lo que te hacen. Tú construyes narrativas de comprensión. Tú dices, está así porque sufrió. Está así porque tiene miedo. Está así porque en el fondo me necesita. Y en cada una de esas narrativas de comprensión, tú reemplazas tu propia experiencia con la experiencia que imaginas que tiene el otro. Eso se llama, en psicología clínica, pérdida de la perspectiva propia. Y es exactamente lo que el sistema del narcisista necesita que hagas. Nietzsche regresa aquí con una idea que escribió en La genealogía de la moral y que resulta devastadoramente relevante para lo que estamos describiendo. Nietzsche hablaba del resentimiento, ressentiment, en el francés que él prefería usar, no como una emoción pasajera, sino como una estructura psicológica crónica que nace de la impotencia. El resentimiento, decía, es la manera en que los que no pueden actuar hacia afuera vuelcan su energía hacia adentro y la convierten en narrativa, en juicio moral, en victimismo invertido. Y lo que el pensador alemán observó es que el resentimiento no se resuelve por sí solo con el tiempo. Se consolida, se convierte en identidad. Lo que nadie le dijo a Nietzsche, porque la psicología clínica no existía en su tiempo, es que ese resentimiento que él describía con tanta precisión tiene una historia neurobiológica, tiene un origen en el apego temprano roto, tiene una arquitectura cerebral identificable y tiene, también, una manera de reproducirse en las relaciones íntimas que él no pudo ver porque no tenía las herramientas para verla. El narcisista, en muchos casos, fue el niño que no recibió la mirada de su cuidador, fue el niño que aprendió que el amor es condicional, que para existir hay que ser extraordinario, que la vulnerabilidad es una invitación al ataque, y ese niño construyó una máscara de grandeza sobre un núcleo de terror. No para engañarte, para sobrevivir. Eso no lo excusa. Que lo comprendas no significa que tengas que tolerarlo, pero sí significa algo importante sobre ti. El hecho de que puedas ver la herida detrás de la conducta es evidencia de una capacidad extraordinaria. El problema no es que seas demasiado, el problema es que esa capacidad ha estado siendo dirigida hacia alguien que no puede recibirla ni devolvértela. Y ahora llegamos al punto del viaje que más te pertenece, porque todo lo que hemos hablado hasta ahora podría sonar como una explicación de por qué eres una víctima inevitable, como si tu empatía fuera una condena, como si nacer con la capacidad de sentir profundamente significara nacer marcado para ser usado. Pero esa lectura sería deshonesta, y más que deshonesta sería cruel. La empatía no es una debilidad disfrazada de virtud. La empatía es, según el psicólogo Simon Baron Cohen de la Universidad de Cambridge, la capacidad cognitiva y afectiva más compleja que existe en el cerebro humano. Involucra sistemas neuronales distribuidos en múltiples regiones corticales y subcorticales. Requiere simultáneamente reconocer el estado mental del otro, sentir resonancia con él y mantener la conciencia de que ese estado no es el tuyo propio. Investigaciones con neuroimagen funcional han mostrado que la empatía madura activa simultáneamente la ínsula anterior, donde reside la resonancia afectiva, y la corteza prefrontal medial, donde habita la distinción entre el yo y el otro. Esa última parte es la clave. Mantener la conciencia de que el estado del otro no es el tuyo. Cuando esa distinción se colapsa, cuando el dolor de otro se convierte tan completamente en tu dolor que ya no sabes dónde terminas tú
¿Y dónde empieza el otro? Eso no es empatía en su forma más poderosa. Es lo que los psicólogos llaman fusión empática. Y es la grieta exacta por donde entra la manipulación. La empatía en su forma más poderosa, la que Levinas describía sin llamarla por ese nombre, la que Nietzsche admiraba sin reconocerlo en su crítica a la compasión pasiva, es la que puede sentir al otro sin perderse a sí misma. Es la que puede decir, te veo, reconozco tu dolor, y aún así, no voy a traicionarme para aliviarlo. Esa distinción, ese límite, esa capacidad de mantenerte presente en ti mismo mientras estás completamente presente para el otro, eso es lo que nadie te enseñó explícitamente. Y no te lo enseñaron porque quizás quienes te criaron tampoco lo sabían. Porque quizás ellos también aprendieron que el amor y la disolución de uno mismo eran la misma cosa. La investigadora Christine Neff de la Universidad de Texas, pionera en el estudio científico de la autocompasión, ha demostrado en más de 20 estudios empíricos que las personas con alta empatía pero baja autocompasión son significativamente más vulnerables al agotamiento empático y a la explotación relacional. Sus datos muestran que quienes puntúan alto en la escala de autocompasión tienen un 40% menos de probabilidades de permanecer en dinámicas de abuso emocional prolongado. Y la solución que emerge de su investigación no es desactivar la empatía. Nunca es eso. La solución es desarrollar hacia ti mismo la misma capacidad de cuidado que tan naturalmente diriges hacia los demás. Es decir, sentirte a ti mismo con la misma seriedad con que sientes a los otros. Escuchar tu propio cuerpo cuando dice que algo está mal, con la misma atención con que escuchas el cuerpo del otro. Validar tu propia percepción de la realidad antes de ceder a la narrativa de alguien más. Reconocer que tus límites no son muros que te hacen insensible, son la condición de posibilidad para que tu empatía no te devore. Y aquí está la idea más liberadora de todo esto, el hecho de que hayas llegado a este punto, el hecho de que este tema te convoque con esta intensidad, el hecho de que reconozcas algo de tu historia en estas palabras, no es una señal de que estás roto, es una señal de que ya sabes lo suficiente como para elegir diferente. El conocimiento en este caso no es solo información, es protección. Es el primer acto de cuidado hacia ti mismo, porque eso es lo que finalmente vuelve al inicio de todo lo que dijimos. Recuerda ese experimento del que hablamos al principio, el que ocurre en oficinas y habitaciones y familias, el que tiene a un participante que nunca supo que estaba participando. Ahora ya sabes cuál era el experimento, y más importante, ahora ya sabes cuál es la variable que fue usada en tu contra. Y cuando sabes exactamente qué fue lo que el otro necesitaba de ti para que el experimento funcionara, cuando puedes nombrarlo, cuando puedes verlo con claridad en lugar de sentirlo como una niebla de confusión y culpa, entonces algo cambia estructuralmente. No porque el narcisista cambie, él raramente cambia sin un proceso terapéutico profundo, prolongado y motivado desde adentro. No porque el mundo cambie. Habrá siempre personas que operan desde el hambre y la herida y el miedo disfrazado de grandeza. Cambia porque tú ya no eres el mismo que entró sin saber al inicio de este video. La empatía que tienes es real. La profundidad con que sientes es real. El deseo de amor genuino, recíproco, que te vea sin necesitar que desaparezcas para existir, ese deseo es completamente legítimo y completamente posible, no a pesar de quién eres, exactamente porque eres quien eres. Pero para llegar a ese amor, necesitas hacer lo que quizás nadie te enseñó con suficiente claridad. Mirar tu propio rostro con la misma intensidad con que miras el de los demás. Nietzsche lo habría llamado la transvaloración más íntima. Dejar de medir tu valor por lo que das y empezar a reconocerlo por lo que eres. Levinas lo habría completado así. El rostro que más te necesita no siempre es el que está frente a ti. A veces es el que te devuelve el espejo. Porque si Levinas tenía razón, si el rostro del otro nos hace responsables, entonces también es verdad que ignorar tu propio rostro, tu propia necesidad, tu propio límite, es también una forma de violencia. Una violencia dirigida hacia adentro. Una violencia que aprendiste tan temprano que ya no la sientes como violencia, la sientes como amor. Y ya es hora de aprender la diferencia. Así que aquí estás, al final de todo esto, con la misma imagen con que comenzamos. Dos personas en una habitación,
Una de ellas sin saber que está participando en un experimento. La diferencia es que ahora sí lo sabes, y ahora que lo sabes, que puedes ver el mecanismo con claridad, que puedes identificar la dinámica antes de que te consuma, que puedes reconocer el love bombing por lo que es y el vacío detrás de la grandeza y la herida detrás del desprecio. Ahora que tienes todo eso disponible como conocimiento vivo y no solo como idea abstracta, la pregunta que te dejo no es sobre el narcisista. La pregunta que te dejo es sobre ti. ¿Cuántas veces más vas a darle al otro el cuidado que llevas toda la vida esperando darte a ti mismo?